a veces tienen una disfunción de órganos, corazón, riñón, pulmón, pero en sí necesitan una diálisis. Pero esta es una diálisis momentánea, porque en sí, una vez resuelto el show, la sepsis, el paciente vuelve a tener una función renal, entonces sale de hemodiálisis. Y esto es una enfermedad renal aguda en donde es menos de 3 meses. La crónica, como dijimos, es más de 3 meses. Entonces, ¿cuál es la prevalencia a nivel de América Latina? Se dice que 650 pacientes por millón de habitantes están con enfermedad renal crónica. En el 2022, el Ecuador, según la población que tenía, según el INEC, de 17.989.912, se estima que de esa población, 1.798.000 pacientes tienen algún grado ya de enfermedad renal crónica, que es un 9% de la población. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades renales crónicas? Aquí en nuestro país, principalmente los pacientes que son ingresados a hemodiálisis, las principales causas o diagnósticos que se les da es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Obviamente hay otros tipos de enfermedades que llevan a una insuficiencia renal, como son enfermedades cardíacas, pacientes obesos mayores de 60 años, pacientes fumadores, otras enfermedades como cálculos, quistes, sepsis, lupus, y en sí enfermedades glomerulares propias del riñón. Ya, en sí tenemos marcadores de una alteración estructural renal. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, nosotros como médicos y nefrólogos nos guía para poder hacer un diagnóstico, pero para que ustedes entiendan cómo el riñón trabaja, normalmente las proteínas no deben salir en orina, porque el riñón es el encargado como ustedes saben, de expulsar la orina y dentro de la orina van los desechos del organismo. Pero normalmente las proteínas deben quedar en nuestro organismo. Entonces, cuando un paciente ya está con una alteración renal, el riñón no filtra bien los solutos y lo que sale en orina es proteínas. Entonces, eso nos guía a nosotros que cuando en la orina existe proteínas, existe ya un daño renal, principalmente la albúmina. Entonces, un paciente con proteínas en orina nos está diciendo que el riñón no está filtrando normalmente. Igual existen otros tipos, como puede ser sangre en orina, puede haber leucocitos, también alteración de los electrolitos. ¿Por qué? Porque el riñón es el encargado de equilibrar todos estos electrolitos. Por lo que si el riñón no está funcionando bien, no comienza a sacar todos esos electrolitos y más bien este comienza eh, a, a aumentar la cantidad, por ejemplo, de sodio, potasio, calcio en el organismo. Y esto se vuelve una manera de desequilibrar el cuerpo y puede traer efectos secundarios. Por lo tanto, también nos dice que el riñón no está funcionando bien. Luego tenemos alteraciones histológicas que se pueden ver por una biopsia, alteraciones estructurales que es ya por una ecografía, con pacientes que tienen enfermedades crónicas ya se ven riñones más pequeños. Y se dice que cuando un paciente ya es trasplantado, se lo denomina paciente trasplantado, pero que en sí ya lleva una enfermedad renal crónica. Ahora, para que ustedes entiendan mejor, no todo enfermo crónico va a diálisis, sino que en sí un enfermo renal crónico tiene 5 etapas, en las cuales ya en la etapa final es la que se acerca a la hemodiálisis. Entonces tenemos un riñón en la cual va disminuyendo su función, es decir, su capacidad de filtrar lo que es los líquidos, de filtrar los desechos tóxicos. Entonces, cuando nosotros calculamos esa función del riñón, tenemos un riñón en una etapa 1 de la etapa de la enfermedad renal crónica, en donde el riñón filtra un poquito más del 90%, pero no está al 100%. En esta etapa no hay, por lo general, no hay ni síntomas, el paciente no presenta síntoma alguno, por lo general algunos ni saben que tienen alguna enfermedad renal. En la etapa 2 ya el riñón funciona de un 60 a 89%, pero sin embargo aquí tampoco suelen aparecer muchos síntomas, pero ya hay un daño renal. En la etapa 3 tenemos en donde existe un porcentaje de lo que es la tasa de filtración glomerular de un 30 al 59%, que es ya menos del 50%, en donde aquí ya todo paciente debe ser referido a un médico nefrólogo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un acompañamiento
para prevenir llegar a la etapa 4 y 5. Obviamente, esta prevención es mejorando lo que es, si es un paciente hipertenso, teniendo los niveles de hipertensión a los niveles adecuados, si es un paciente que tiene diabetes, teniendo lo que es una glicemia controlada, eh, controlando lo que es en sí la dieta, el ejercicio, la alimentación. Y lo que es ya en una etapa 4 ya el riñón está funcionando en sí ya menos del 50%, y está cerca de la etapa 5, en donde el paciente aquí puede presentar algunos síntomas, pero algunos pacientes, casi la mayoría, no tienen síntomas hasta llegar a una etapa 5. Ya, en la etapa 5, que es la etapa final, en donde ya es menos del 15% de la función del riñón. Del 100% ya solamente el riñón funciona el 15%. Es decir, que ya comienza a depurar menos, ya comienza a acumularse los desechos tóxicos, lo que tendría que salir normalmente. Es decir, puede presentar más cantidad de proteína en orina, mayor cantidad de creatinina, ácido úrico, amonio dentro del organismo, y los electrolitos que les hablaba antes. Y aquí al paciente ya se le tiene que hablar o preparar para una hemodiálisis. No siempre cuando esté en etapa 5 quiere decir que inmediatamente va a una hemodiálisis, porque el paciente puede permanecer ahí por algunos años. Por lo general, ya de 7 a 8% que funciona el riñón, ya se le ingresa a una hemodiálisis, dependiendo también de los síntomas que el paciente presenta, puesto que ya puede presentar una NASAR, es decir, un edema generalizado por la acumulación de líquidos. ¿Por qué? Porque disminuye la diuresis, es decir, disminuye la cantidad de orina, entonces comienza a acumular líquidos. Y los desechos tóxicos que pueden causar un síndrome urémico, un potasio elevado que puede producir alteraciones cardíacas. Y en sí aquí al paciente ya se le puede, en etapas tempranas, se le puede enviar a realizar una fístula arteriovenosa para que cuando ya necesite diálisis tenga por dónde dializarse. Pero en la mayoría de los pacientes lo que hace es venir en etapas finales, en donde ya se necesita una diálisis de urgencia, y por lo general se coloca un catéter. Ya, ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad renal crónica? Tenemos aquí, vemos un paciente que está edematizado. ¿Por qué? Porque como el riñón ya está dejando de funcionar, se comienza a acumular los líquidos porque no saca toda la orina que es normal. Los 2 litros diarios ya no salen, sino que se comienza a acumular en el cuerpo y presenta ya los edemas. Como les dije, las proteínas que comienzan a salir por la orina, presenta una orina espumosa. Los pacientes refieren que ellos ven esa orina espumosa, pero a veces pasa desapercibido, piensan que es normal y no le toman mayor atención. Y como también les decía, otro síntoma es que puede haber sangre en orina. Ya en etapas finales el paciente puede presentar fatiga, anorexia, sobre todo la anemia, y vómito, náuseas, dolor lumbar, pérdida de peso inexplicable. Ahora, ¿cuál es el marcador con el cual nosotros vamos a hablar de que un paciente tiene una tasa de filtración o una etapa renal 1, 2, 3, 4? Esta depende de lo que es la creatinina. Eh, la creatinina es un producto que viene a partir del metabolismo de los músculos. Entonces, los músculos metabolizan la creatina y de aquí viene como un producto de desecho, es decir, un producto que tiene que salir de nuestro organismo, la creatinina. Entonces, tomamos una muestra de creatinina en la sangre, nos sale elevado, quiere decir que hay un daño también renal, es lo que nos indica cómo nosotros calculamos en qué etapa renal está. Entonces, esta creatinina se metaboliza en el músculo como producto de desecho, va al riñón y tiene que salir en orina. Pero como el riñón está dañado, no va a salir y se acumula. Entonces, mientras aumenta la creatinina, baja lo que es la función del riñón. Ahora vamos a lo que es las terapias de reemplazo renal. En las terapias de reemplazo renal, cuando un paciente ya se le dice que tiene que iniciar lo que es en sí, estamos hablando de una hemodiálisis, pero para saber también existen otras opciones, en lo cual dentro de las diálisis, hablemos de hemodiálisis, obviamente también existen otros tipos de hemodiafiltración, hemofiltración continuas y todos que son muy aparte, bueno, no muy aparte, pero son parte de una hemodiálisis, pero son terapias más completas. En la hemodiálisis los pacientes tienen que ir 3 veces por semana, 4 horas al día,
pero cuando ellos van a donde se van a realizar la diálisis, lo bueno de ellos es que no van a realizar mucho. ¿Por qué? Porque todo el proceso de la conexión a la máquina, desconexión, algunas complicaciones, todo lo hace el equipo médico y de enfermería. Y otro tipo de diálisis es la diálisis peritoneal, que se realiza a través del peritoneo del abdomen. Se coloca un catéter a nivel abdominal y a través de ahí se va a realizar la diálisis. Tienen unas bolsas, una bolsa con el líquido que va a entrar, una bolsa para que salga el líquido de reemplazo. Lo beneficioso de esta diálisis peritoneal es que se la puede realizar en casa y se escoge el horario. Puede ser de día, puede ser de noche, da las facilidades, sobre todo a estudiantes, también sí da la facilidad de que pueden viajar siempre y cuando vayan llevando su máquina. Lo desventajoso sería que el paciente en sí tiene que estar, o sea, tiene que aprender lo que es en sí el proceso de cómo realizarse la hemodiálisis y tener un cuarto donde vive solamente para lo que es la hemodiálisis, para hacer una limpieza diaria, hacer medidas antisépticas para evitar lo que son las infecciones. El otro y el de mejor elección sería el trasplante renal. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener mejora su calidad de vida y la supervivencia, pero siempre va a tener que estar usando inmunosupresores. Aquí en el Ecuador no está gran cantidad del trasplante renal. ¿Por qué? Porque existe poca cantidad de donadores y además que esto incluye una inversión económica del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que investir en los inmunosupresores, que no es solo una medicación, por lo general son 3 medicamentos de inmunosupresión que el paciente tiene que tomar diariamente. Entonces, incluye una inversión económica. Y los métodos conservadores es en los pacientes que ya no se puede realizar ningún método como terapia de reemplazo renal, ya sea por la estabilidad clínica o porque el paciente en sí rechaza cualquier terapia. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la hemodiálisis en sí. La hemodiálisis en sí es un tratamiento médico que va a sustituir los riñones cuando estos ya no pueden eliminarse adecuadamente lo que son los desechos. Como les expliqué, que el riñón elimina la orina, a través de la orina elimina el exceso de agua y elimina lo que son las toxinas del cuerpo. Entonces, como el riñón ya no está funcionando bien, la máquina de diálisis es la que va a realizar todo este procedimiento. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, la prevalencia de los pacientes con enfermedad renal crónica por millón de habitantes son 1.074, que se estima que 17.000 millones de los cuales equivale a 19.397 pacientes en terapia renal sustitutiva, de los cuales el 94% recibe lo que es la hemodiálisis. Entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, el 94% es de hemodiálisis y el 6% es la diálisis peritoneal. La historia de la hemodiálisis, el término diálisis se instauró por el químico escocés Thomas Graham en 1854 y él ya tuvo lo que es la idea de realizar lo que es un dializador, ¿no? Y dentro de ellas unas membranas para que filtren los líquidos. La primera diálisis en España se realizó por el doctor Rotelar en el Hospital de Cruz Roja de Barcelona en 1957, tomando un modelo de riñón artificial diseñado por Corf. En América, la primera hemodiálisis se realizó en Canadá en 1946, en América Latina, en Brasil, fue el pionero en realizar hemodiálisis en 1949. Luego, en 1955 llega a Venezuela, luego a Perú, Chile y Argentina, y en Ecuador llega en 1980. En sí, en este gráfico vemos aquí lo que es el paciente y tiene dos aquí, ¿no? Por donde sale y entra la sangre. Entonces, aquí la diálisis en sí, o sea, donde se realiza el proceso mismo, es en el dializador, que está conformado por dos soluciones y una membrana semipermeable. Entonces, aquí en esta botellita tenemos lo que se le denomina solución del dializado. Esta solución del dializado, formado por agua purificada y electrolitos, va a pasar
por el dializador. Aquí se va, mediante procesos de difusión y convección, se van a pasar las moléculas y los líquidos. Y por otro lado, necesitamos la sangre del paciente, obviamente, que va a ser la que se va a purificar en el mismo dializador. Ya, entonces, ¿cómo se realizan estos procesos de difusión y ultrafiltración que estamos hablando de convección? Difusión es el proceso por el cual las moléculas pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, en la hemodiálisis tenemos un líquido que es la sangre y otro líquido que es la solución del dializado, que es donde les mostré. Y siempre va a haber entre ellos lo que es la membrana de dializador, la membrana para poder dializar, en la cual es una membrana que tiene poros para que pueda permitir el paso de los solutos. Entonces, a través de esta membrana, mediante el método de difusión, que principalmente es el paso de solutos, van a pasar los solutos a través de la membrana, de acuerdo también al tamaño de lo que son los poros. Entonces pasan los solutos, principalmente los solutos que son pequeños, porque también tenemos poros pequeños por la membrana. Entonces pasan los poros pequeños quedando las moléculas grandes, principalmente en la sangre quedando las proteínas y quedando también las células sanguíneas. Y lo que pasan serían las moléculas pequeñas, que son las moléculas de desecho, como les hablé, la urea, la creatinina, el fósforo, el ácido úrico. Todas esas moléculas pasan a la solución del dializado, quedando una sangre más purificada. Y el método de convección, que es de ultrafiltración, que se dedica un poco más a lo líquido. Entonces, a través de este va a pasar con la fuerza que viene las presiones del agua, van a chocar con la presión de la membrana y va a pasar líquido. Pero en ese pase de líquido no solo va a pasar el líquido, va a pasar también arrastrando moléculas, purificando más todavía la sangre. Entonces va a pasar sangre y moléculas también. Es como la literatura habla como si fuera cuando sopla el viento, va llevando las hojas, así el agua con esa presión va llevando también moléculas. Entonces, así el agua va a pasar a través de la membrana, no solo agua, sino también llevando moléculas, purificando así más la sangre y dejando así la solución de dializado con las moléculas y el líquido, sacando el exceso, en este caso, el exceso de líquido que es del paciente y las moléculas las de soluto que serían dañinas o en exceso son dañinas, la urea, la creatinina, como les hablé. Ahora, para escoger el diálisis, bueno, en sí, como les hablaba, en la hemodiálisis tenemos lo que es la membrana del dializador, que es una membrana que puede ser sintética de poliamida, polisulfonas, pero no debe ser de celulosa porque esos años anteriores causaban reacciones anafilácticas. Ya, aquí la membrana del dializador tiene que ser una membrana que dé una filtración selectiva, que permite el paso de moléculas pequeñas, como les hablé de la urea, la creatinina, el potasio, el sodio, bloquea el paso de células sanguíneas, de células de mayor tamaño, como son las células grandes, las células sanguíneas, las proteínas, que son moléculas más grandes y no pasan a través de los poros. Y tiene que tener una buena biocompatibilidad para evitar inflamación durante la diálisis al paciente. Y determina, bueno, en sí, tener una buena membrana determina la eficacia de una buena diálisis. Ya. Entonces, nosotros vamos a escoger una buena membrana de acuerdo a su área de superficie. El área de superficie de una membrana es el área de superficie total de la membrana semipermeable que se encuentra en el filtro. A una mayor superficie vamos a tener una mayor depuración de urea, eso nos indica que va a tener una mejor diálisis y una mejor diálisis es más conveniente al paciente, obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que pese 70 kilogramos, una altura de 1.70 metros, vamos a tener un área de superficie corporal de 1.82. Lo mínimo, bueno, esto ya es... bueno, ya tiene un área de 1.82, es un área de superficie corporal que se maneja de acuerdo al área de superficie corporal, el número de filtro. Entonces, si tiene un área de superficie corporal de 1.4, podemos darle un filtro 60, de 1.8, 80 y de 2.2, 100.
como aquí nos salió de 1.82, con lo mínimo que puede ser 1.72, al paciente le corresponde un filtro 80. Ya. Bueno, estos son términos más médicos para comprender, ¿no? Pero si ustedes cuando vayan a trabajar ven estos términos, tenemos el coeficiente de ultrafiltrado que nos va a determinar la cantidad de agua filtrada por hora por cada milímetro de presión de transmembrana. Si tenemos un flujo bajo es menos de 10, un flujo alto más de 20. El coeficiente de transferencia de masa que mide la eficacia del dializador para eliminar solutos, uricreatinina, es bajo si es de 200 de 300 y alto si es de más de 600. ¿Cómo prescribir el flujo de sangre? Ya, el flujo de sangre, a ver, el flujo de sangre es un principal determinante para una diálisis. O sea, para una diálisis es importante tener un flujo de sangre. El flujo de sangre es la sangre que sale del paciente hacia la máquina. Entonces, ese flujo de sangre va a variar de acuerdo al acceso vascular. Puede ser que sea un acceso vascular inmaduro todavía, que está en proceso de maduración. Entonces, vamos a manejarnos con flujos bajos. Por eso, las primeras diálisis siempre va a ser con flujos bajos. También un acceso, tal vez un catéter que esté fuera de lugar y esté dando problemas, también va a tener flujos bajos. De acuerdo a las comorbilidades del paciente, por ejemplo, en pacientes ancianos debilitados van a tener flujos bajos, pacientes que tienen problemas cardíacos también van a tener flujos bajos. Y esto determina el objetivo del KTB. Por ejemplo, si queremos tener un buen KTB, que luego les voy a explicar qué es, necesitamos el mayor flujo que pueda dar el acceso vascular. Según la literatura, los catéteres de corta permanencia van a dar un flujo de 300 ml por minuto, los catéteres tunelizados pueden dar un flujo de 400, una fístula arteriovenosa ya madura de 300 a 450 mililitros por minuto. ¿Por qué es importante? Bueno, todo lo que les hablé anteriormente, para que ustedes me entiendan en este gráfico, vamos a tomar como muestra aquí lo que es la urea. ¿Por qué la urea? Porque se dice que la urea es el mejor metabolito que se dializa a través de la membrana semipermeable que les hablé, porque es fácil recoger su muestra y es el que mejor demuestra su eficacia de una depuración a través de la máquina. Entonces, supongamos, aquí es un ejemplo en donde tenemos un valor de urea prediálisis de 100 miligramos, en donde tenemos aquí el dializador y obviamente dentro de este, como les hablé, tenemos una membrana semipermeable a través del cual se realiza el proceso de difusión y convección, en donde va a depurarse la urea y va a salir, si era prediálisis 100, postdiálisis 40. Cuando calculamos el porcentaje de extracción fue del 60%. Esto quiere decir que fue más del 50% que se ha depurado la urea y con un flujo de sangre de 400 ml por minuto. Es decir, que tiene un buen dializador, una buena membrana semipermeable y tiene un buen flujo. Y se depuró. Por eso les hablaba la importancia de lo que es el dializador, la membrana semipermeable y tener un buen flujo. ¿Para qué? Para poder depurar bien lo que es en sí, es decir, tener una buena diálisis y una buena depuración. Ahora sí, lo que es el KTB, como les hablaba, se toma como base la urea. ¿Por qué no los otros elementos como la creatinina, el fósforo, el amoníaco? Porque los otros son inestables y no muestran una buena, o sea, cuando se dializan no se muestra un buen objetivo de lo que sería una buena depuración, mientras que la urea lo demuestra porque es un metabolito que es pequeño, es soluble, pasa con gran rapidez a través de lo que es la membrana semipermeable y tiene facilidad de tomar la muestra pre y postdiálisis. Entonces, el KTB tenemos que acá es la depuración de la urea en la porción acuosa de la sangre que va en mililitro por minuto por el dializador. El tiempo es la duración de la diálisis, que es 4 horas, el volumen de distribución de la urea, del agua corporal total. Entonces, ¿cuál es el valor del KTB? Según Kadoki, que son las guías nefrológicas, recomienda que un KTB ideal sería de 1.4 por la sesión de hemodiálisis, que es 3 veces a la semana.
pero con un mínimo de 1.2, pero obviamente no todos los pacientes llegan a 1.4, entonces se habla de que en cada país se puede determinar un número y aquí por el Ministerio de Salud es 1.3, un valor ideal de KTB. ¿Y cómo se mide este? Este se mide con la cantidad de urea prediálisis y se toma una muestra de sangre de urea prediálisis y luego una muestra de sangre postdiálisis y se ve el valor como les mostré en el gráfico anterior, pre y post. Y se hace un cálculo, solamente se calcula lo que es KTB en hemodiálisis, se pone los valores y nos va a salir. A veces nos sale de acuerdo a cómo haya sido la diálisis del paciente, pero el valor que tiene que llegar a tener es de 1.3. Si el paciente tiene un valor de 1.1, es decir, bajo de 1.2, estamos hablando de que una hemodiálisis no fue deficiente. ¿Y por qué es importante saber si una diálisis fue eficiente o deficiente? Es porque le beneficia al paciente. Si el paciente tiene una buena hemodiálisis, él se está depurando muy bien. Pero si tiene un KTB bajo y tiene una diálisis deficiente, tiene mayor porcentaje de morbilidad y mortalidad. Bueno, también es importante saber lo que es las agujas de la elección de estas. Tenemos las primeras agujas, en las primeras punciones, sobre todo en fístulas, van a ser las de menor calibre. Y aquí tenemos las 17, nos van a dar un flujo de 300. Las de 16, mientras más va bajando, mayor es su calibre, es de 300 a 350 el flujo que nos va a dar. Las de 15 nos da un flujo de 350 a 400 y las de 14 más de 450. En FAB maduras ya podemos ir utilizando de 15 a 16, pero ¿qué es importante aquí recordar? Que cuando uno va a, por ejemplo, si yo tengo un flujo de 300 y aumento a 400, tengo que ir acompañando el cambio de agujas, pues si no lo hago puede producir una hemólisis, problemas en el acceso y una diálisis inadecuada. Aquí, como les indiqué antes, aquí en el dializador viene la sangre y también está lo que es el líquido de dializado. El líquido de dializado es en sí, está compuesto por soluciones ácidas y básicas, el bicarbonato, y está conformada por el agua purificada y la composición de esta solución de dializado es de bicarbonato de 32, sodio de 136 a 138 mil equivalentes, potasio de 2.000 equivalentes, calcio de 2.5 a 3.5, magnesio de 1.000 equivalente y glucosa de 100 miligramos sobre decilitro. Esta composición sí puede variar a veces de acuerdo a la prescripción que el médico deje en la diálisis. Por lo general, en los pacientes crónicos no se les suele modificar, pero en lo que sí se les modifica a veces es en los pacientes cuando están en cuidados intensivos, diálisis agudas, en donde a veces diariamente o de un día para el otro el paciente puede presentar un potasio bajo, entonces lo podemos dializar con una mayor cantidad de potasio o igual con algún electrolito que se presente. O si tiene una acidosis, le podemos dializar con un poco de mayor cantidad de bicarbonato. Y entonces aquí también existe un valor del flujo de dializado, de lo que sale de aquí, que por lo general es de 1.5 a 2 veces mayor al flujo que prescribimos de sangre. Por lo general es un flujo de dializado padrón de 15 ml que puede variar hasta unos 800. Ahora vamos a hablar de lo que es el peso seco en hemodiálisis. Nosotros cuando hablamos de un peso seco de un paciente es cuando el paciente no tiene ni exceso de líquido ni déficit de líquido. Como nosotros más o menos vamos viendo este paciente, si está hipertenso podemos sospechar de que tiene un exceso de líquido, hipotenso, déficit de líquido. Si el paciente está con edema, con dificultad para respirar, podemos decir que el paciente puede estar con un exceso de líquido, puesto que está reteniendo líquidos y se está hinchando. Y ese líquido puede estar yendo al pulmón, entonces por eso esa dificultad para respirar. Si está con déficit de líquido, más bien presenta lo que es fatigas, calambres, mareos.
Ya. Entonces, lo primero son los criterios clínicos. Los criterios clínicos del paciente, tenemos primero, si el paciente presenta un edema periférico, como en las imágenes, que deja fobia, una auscultación pulmonar, puede presentar estertores, disnea, niveles de la presión arterial, como les hablé, hipertensión, una distensión de la vena yugular. También para poder verificar podemos solicitar una radiografía de tórax en donde podemos ver lo que es un derrame pleural. Otras formas de poder calcular o más o menos ver si el paciente está o no con exceso de líquido. Actualmente tenemos el ultrasonografía, en donde nos podemos guiar a través de lo que es ecografía de la vena cava inferior, que normalmente el diámetro es de 2 centímetros, pero si colapsa, estamos hablando del paciente deshidratado. Pero en cambio, si está más de 2 centímetros de este diámetro, estamos hablando de que el paciente más bien tiene un exceso de líquido. Aquí en la ultrasonografía vamos a verificar principalmente aquí la primera imagen, en donde este es una ultrasonografía normal, pero este ya no, esta ya presenta aquí una línea que se denomina línea B, que también nos dice que es un exceso de líquido. En la bioimpedancia es otro método en la cual se puede detectar también si el paciente, la hidratación del paciente y si está con exceso de líquido, en la cual se realiza a través de una máquina que se conecta a electrodos y es una corriente eléctrica que se le da al cuerpo del paciente, en donde puede determinar lo que es el líquido corporal, la grasa corporal, masa muscular, incluso masa ósea. No se necesita mucha preparación para el paciente, no debe hacer ejercicio, no debe ingerir alimentos unas 2 horas antes del procedimiento. Bueno, aquí era hablando sobre la urea, ¿no? Como ya les expliqué, que la urea es el principal metabolito en el cual vamos a determinar lo que es el KTB. Ya, los accesos vasculares. En los accesos vasculares tenemos las fístulas arteriovenosas, los injertos arteriovenosos y los catéteres. En sí, la fístula arteriovenosa es la de elección, es el acceso vascular de elección en hemodiálisis, porque es la más beneficiosa. Pero ya si los pacientes por algún otro causa no pueden colocarse una fístula arteriovenosa, seguimos con un injerto arteriovenoso. Y por último, dejamos a los catéteres. El catéter tunelizado de larga permanencia o un catéter de corta permanencia, pero sin embargo todo ocurre a lo contrario, porque lo primero que le colocan a los pacientes suele ser un catéter de corta permanencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes vienen en etapas finales de la enfermedad renal crónica y necesitan diálisis de urgencia. Entonces no hay tiempo para que madure una fístula o un injerto. Entonces la única opción ahí es los catéteres. Tenemos aquí lo que es la fístula arteriovenosa, que la fístula arteriovenosa es la unión, como dice, arteriovenosa, es la unión de una arteria y una vena. Es la unión de una arteria y una vena. ¿Con qué propósito? Se une una arteria y una vena con el propósito de crear un vaso de mayor calibre que pueda resistir el flujo que da la máquina. Como les decía, el flujo del paciente, que es el flujo de sangre, que va desde unos 300, 400, 450. Entonces, para ese objetivo se realiza la unión de una arteria y una vena. Por lo general suele ser una arteria que tenga más de 2 milímetros y una vena de 2.5 milímetros adecuadas para realizar esta unión, puesto que si tienen menos de esto no son muy adecuadas. Cuando una arteria o una vena ideal para realizar esto están muy profundas, se les puede incluso superficializar. Por lo general, los cirujanos vasculares prefieren o dicen que tiene que ser cómo empezar a realizar las fístulas de manera distal. Primero a nivel de lo que es la tabaquera anatómica, la muñeca, si estas ya colapsan o no sirven, vamos subiendo, ¿no? Y se lo hacen en el miembro inferior que no sea dominante. Y sobre todo aquí lo importante es que una vez, por ejemplo, ya en etapa final o cuando ya se le diagnostica de enfermedad renal crónica en etapas finales, se le tiene que eso aclarar al paciente, que no se deje puncionar, si se punciona sea en el arco de la mano, no en las venas de los brazos o del antebrazo. ¿Por qué? Porque una vez puncionada, estas se pueden colapsar y ya no nos van a servir para realizar lo que es una fístula.
Entonces tenemos las ventajas de una fístula arteriovenosa, tienen mayor durabilidad. ¿Por qué? Porque es algo nuestro propio, no estamos colocando ninguna prótesis, ningún extra que puede producir infección o algunos otros efectos secundarios. Por lo tanto, también tiene menos riesgo de infección y menos tasa de complicaciones a largo plazo. Pero obviamente también, como les dije, esto necesita un tiempo de maduración que principalmente puede ser de 4 a 8 semanas y también puede producir trombosis, hematomas o pseudoneurismas. El injerto arteriovenoso se lo llama así porque este tiene ya una prótesis. Ya no, la arteria y la vena ya no se unen directamente, sino que se unen a través de una prótesis llamada PTF, en la cual une, por ejemplo, aquí vemos la arteria femoral y la vena femoral a través de este injerto, ¿no? Entonces, aquí como ya no es propio nuestro, tiene mayor riesgo de producir una infección, pero la ventaja de esto es que tiene una maduración de 2 a 4 semanas. Entonces, esto es en tiempo más corto que lo que es la fístula. ¿Cuáles son las desventajas? Es un material sintético, por lo tanto hay mayor riesgo de infección, menos durabilidad, mayor riesgo de trombosis y necesita tener una mayor vigilancia. Ahora los catéteres. Los catéteres que deberían ser la única opción, pero es lo primero que se coloca. Vemos aquí lo que es un catéter. Los catéteres se colocan principalmente en lo ideal es la vena yugular interna derecha. ¿Por qué la derecha? Porque va a llegar más directamente al corazón con menos trayecto. Por lo tanto, aquí, por lo general, los catéteres suelen medir 15 centímetros porque tienen menos trayecto a lo que es el corazón. Si no se puede ya en el lado derecho, pasamos al lado izquierdo, sea en la vena yugular interna izquierda o derecha, pero aquí como está un poco más alejado del corazón, tiene que ser un catéter de mayor longitud. Ya si no se puede aquí, vamos a intentar lo que es en la vena en la vena femoral derecha. Si no se puede en la derecha, intentamos en la izquierda, pero como única opción dejamos la vena subclavia. ¿Por qué? Porque esta puede producir más riesgo de estenosis y al producirse estenosis va a disminuir el flujo a las venas de los vasos del brazo y esto nos puede complicar en un futuro para producir una fístula. En sí, también, bueno, aquí podemos ver cómo el catéter está colocado bien, puesto que luego de la colocación del catéter se necesita una radiografía para constatar que esté en una buena colocación del catéter. Ahora, les hablé de un catéter tunelizado de larga permanencia, es decir, que nos puede durar años, que se diferencia de un catéter de corta permanencia, que normalmente debería ser 3 meses que el paciente debe durar, pero en nuestro sistema obviamente dura más tiempo, ¿no? Hasta que se logre tener un acceso permanente. Es que este catéter tunelizado tiene lo que se le denomina un CUF, que es lo que le estoy mostrando, lo que le estoy mostrando aquí, que esto le permite realizar una fibrosis y permanecer de manera más estable y también permite que no crezcan los microorganismos, es decir, para que haya menos riesgo de infección. Mientras que el catéter de corta permanencia es simple, ¿no? No tiene ningún CUF. Y las complicaciones que nos daría lo que son los catéteres, si son en las yugulares, nos puede dar un neumotórax, un neumomediastino, un embolismo aéreo, reacción a la anestesia, un taponamiento pericárdico. Esas son complicaciones precoces y las tardías. Las principales complicaciones son las infecciones, puesto que son catéteres que están una parte fuera y una parte dentro del cuerpo. Entonces puede haber las infecciones en el sitio de salida, también infecciones en el trayecto del catéter, también la presencia de trombos o vainas de fibrina, que son las principales complicaciones. Entonces, como conclusiones, podemos mostrarles que primero en el paciente necesitamos un buen acceso vascular. Del acceso vascular, como les dije, va a depender lo que es el flujo que sale del paciente, el flujo sanguíneo y la sangre que sale, ¿no? Y en la máquina van a tener un monitor de presión arterial que nos va a avisar si sube o baja la presión arterial, una bomba de sangre, una bomba de parina, el monitor de presión de flujo de entrada. Aquí tenemos a lo que es el dializador con su membrana semipermeable, en donde se va a realizar la difusión y la convección. Luego tenemos el monitor de la presión venosa y sobre todo los detectores de aire.
y puesto que si entra se nos escapa por ahí un aire y entra el paciente, nos va a causar una embolia gaseosa. Y en sí, la prescripción de una hemodiálisis en sí, obviamente es un tiempo de 4 horas. El flujo de sangre, como les dije, depende de lo que es el paciente, del acceso vascular, va desde 250, puede ser 450, un flujo de dializado que es 1.5 a 2 veces mayor al flujo de sangre. El dializador, que depende del área de superficie del paciente, que puede ser de 60, 80, 100. La tasa de remoción de líquido, que es el ultrafiltrado, que es, vamos a sacar al paciente 1, 2 o 3 litros. La aguja, que va a depender de lo que es el acceso vascular, ¿no? Eh, Eso en sí es todo. Muchas gracias. ¿Aló? Bien, muchas gracias, doctora. Vamos a dejar este tiempo para contestar tal vez algunas preguntas que el foro tenga alguna inquietud, alguna duda o algo no haya quedado tal vez comprendido Ahora no puedo dejar de compartir. y tal vez poderle y poder resolver cualquier inquietud o duda. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta, estimados oyentes, para que la doctora les pueda dar una respuesta? Buenas Eh, noches. Buenas noches, Yulaidi. Sí, yo tengo una pregunta. Usted hablaba Sí, del tratamiento cuando ya las personas son trasplantadas. Entonces me hablaba de un ya. tratamiento que ellos toman inmunopresores. ¿Ellos los toman por cierto tiempo o ya es de por vida? No, los pacientes, ¿qué pasa con los pacientes trasplantados? Los pacientes trasplantados están recibiendo un órgano que no es suyo. Entonces el cuerpo reacciona a ese órgano como no suyo y piensa que es algo extraño. Entonces siempre va a estar como se dice, siempre va a estar rechazando al órgano. Entonces los pacientes tienen que tomar los inmunosupresores, es decir, que debilitan al sistema inmunológico para que al órgano nuevo no lo note como algo extraño. Entonces, si los pacientes dejan de tomar los inmunosupresores, los pacientes pueden perder ese trasplante renal. Entonces, ellos tienen que tomar de por vida. Por eso ellos son más susceptibles a infecciones. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico debilitado por los inmunosupresores mismos. Ah, perfecto, Eso doctora. es. Muchísimas gracias. Otra pregunta, tal vez. Buenas noches. Este, para la hemodiálisis, ¿qué tipo de acceso vascular es el más recomendado para aplicarlo? Ya, en la hemodiálisis, el acceso vascular, como les dije, el ideal es la fístula arteriovenosa. ¿Por qué? Porque es el que les da, es algo propio nuestro y no nos va a dar infecciones porque no tiene un cuerpo extraño. Nos da mayor durabilidad, puede durar años, 5, 6, de acuerdo a cómo lo cuida el paciente y cómo sea también el cuidado de enfermería. Entonces, el ideal es la fístula arteriovenosa. Sería lo ideal que tienen que tener todos los pacientes, pero a veces, obviamente, algunos son pacientes ya en edades extremas que no tienen buenas venas, ya están colapsadas, entonces ya se va, puede ser un injerto o un catéter en sí tunelizado. ¿Esa era la pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Hay más dudas. Quedó todo entendido acerca de cómo es la diálisis, el proceso de la diálisis. Más que nada para que ustedes puedan entender cuando
vayan, o sea, si van a trabajar en diálisis, vayan a manejar a un paciente, cómo es, cómo funciona la máquina, o sea, por qué es el objetivo de la hemodiálisis. Creo que no. Nadie más quiere preguntar. Doctora, en el chat de aquí hay unas preguntitas que le han realizado. ¿Pero me puedes repetir? En el chat de aquí de la reunión hay unas preguntas que los compañeros le han dejado. A ver. Ya, ya. Muchas gracias, Shuley. Hildita Toscano me dice que si hay alguna mínima posibilidad de que el riñón pueda recuperar su funcionalidad en etapa terminal o final. Primero depende de la patología, pero si ya un paciente es crónico, estamos hablando de que tenía una enfermedad, ya hablamos de diabetes, hipertensión, que son las típicas, y ya viene de años así, ya no va a recobrar su función. Pero si hablamos de un paciente que de forma abrupta perdió su función renal, tal vez no se le estudió bien al paciente, eh, el origen de la patología más que nada, y se lo derivó a alguna clínica de diálisis o ya está como prescrito como diálisis, perdón, como enfermo crónico y en diálisis, puede ser en esos casos algunos que pueda retomar su función el riñón, pero por lo general, diría más en mayor porcentaje ya no. Si el paciente renal crónico ya se le diagnostica de enfermedad renal crónica, pasa a diálisis, por lo general ya no. Como les dije, en agudo sí, que un paciente que normalmente andaba bien, pero tuvo algún accidente, tiene un shock hipovolémico, pasa a UCI, sobre todo en UCI, que son pacientes que necesitan diálisis transitoria. Entonces, esos pacientes recobran, pero una vez que ese shock hipovolémico y el paciente esté estabilizado, vuelve su función normal a todos los órganos, entonces él recobra su función renal. Pero por lo general ya si están en diálisis crónica y son crónicos, no, exceptuando que se estudie bien el origen de la enfermedad. Yuleisi Arevalo dice, ¿qué importancia tiene el control de peso en los pacientes? El control de peso es uno de los factores importantes del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no calculamos, incluso se dice que el peso del paciente se debe valorar incluso cada 2 semanas, porque los pacientes pueden subir de peso, bajar de peso, puede ser que sea peso del paciente más no líquido. Entonces hay que evaluar bien al paciente, porque si nosotros dejamos, por ejemplo, a un paciente, decimos ya, el peso seco de él es 65 y le dejamos un mes en 65 y le retiramos lo que es, puede ser que el paciente esté ingiriendo más líquidos y se esté acumulando líquidos en sí en el cuerpo de él. Y si no le revisamos sus miembros inferiores, si no le auscultamos o no vemos algún signo en el paciente, y seguimos sacando menos líquido de lo que él necesita, hacemos primero que el paciente congestione. El paciente va a presentar insuficiencia respiratoria porque el líquido que se acumula se va a los pulmones. Eso nos puede llevar también a problemas cardíacos. El paciente va a estar hipertenso, o sea, nos viene un sinnúmero de problemas en el paciente clínicos. Hipertenso, disneico, incluso puede necesitar oxígeno por esa disnea. Y solo por no ajustar un peso seco, es decir, vamos bajando el peso seco para sacarle más. Por eso es importante. Y además de eso, para que el paciente tenga una buena diálisis. O sea, principalmente el peso seco es por la clínica del paciente, para que esté bien y no se nos complique. Ya, no sé, ¿alguna otra duda? ¿Se quedó claro esas preguntas? Aquí me dice paciente que en su embarazo pasaron por un proceso preclántico, ¿qué probabilidad tiene de fallo renal permanente? Esa es una buena pregunta porque algunos pacientes llegan a una enfermedad renal crónica en diálisis a partir de una preeclampsia. Ellas hablan de que nunca, o sea,
antes fueron sanas, pero a partir de su último embarazo sufrieron preeclampsia, de ahí ya perdieron su función renal y se quedaron en diálisis. Entonces, el porcentaje, no tengo un porcentaje exacto, pero la probabilidad que tienen las pacientes de fallo renal permanente es, diría, de un 10%, o sea, porque las pacientes, algunas recuperan su función, pasan, solamente quedan hipertensas luego del embarazo, pero las otras pacientes hay que sí quedan, que hay pacientes en diálisis a partir de una preeclampsia. Es ese, o sea, la respuesta en sí. ¿Qué importancia? Ah, ya, esa es. La otra es la importancia del peso seco. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Tal vez sí respondí sus preguntas de forma que me pudieron comprender. Veamos, no hay. Qué lindo. Ya. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no hay más preguntas. O pueden escribir si tal vez no quieren hablar. O Jairo, todos están tímidos. Bien, no hay más preguntas, chicos. Aprovechemos este tema muy importante, es realmente la inducción a temas que vamos a estar viendo más adelante en cuanto a hemodiálisis se refiere. Si tienen alguna inquietud igual de acuerdo a lo que escucharon y quieran escribirlo. Ya. Aquí tengo otra Creo que pregunta ahí están de escribiendo. Anthony. Ya. Dice, si la presión arterial comienza a bajar durante la sesión, ¿cuál es el protocolo para estabilizar? Y si un paciente se presenta con hipotensión hablamos menos de 90 la sistólica y menos de, bueno, es 80, pero le bajamos un 10, o sea, hablamos de un 90-70, ¿sí? En una hipotensión y el paciente mismo ya les comienza a decir, no, los signos de que, porque ya si ustedes van a una clínica de diálisis, los pacientes ya saben cuándo comienza su hipotensión, ellos mismos le avisan, pero en sí, la maquinita también, como les indiqué, tiene su bomba de aviso, va a sonar. Entonces nos avisa que ese paciente está con hipotensión de unos 90-70. Hablamos de hipotensión. Entonces lo que inmediatamente tienen que colocarle al paciente en la posición de Trendelenburg, es decir, con la cabeza más hacia abajo y los pies hacia arriba para que pueda tener aumentada la presión. Y en sí, por lo general, se suspende el ultrafiltrado y si el paciente se le pasa, los protocolos hablan de 100 en 100 ml, ¿no? De solución salina, pero por lo general le pasamos, de acuerdo, algunos ya le conocen al paciente o cómo es, por lo general le pasamos 200 ml. Se toma continuamente la presión, si mejora y ahí vamos viendo, ¿no? Le podemos pasar unos 100 más, calculando lo que es en sí, tomando la presión constantemente. Si el paciente se recupera, dejamos de pasar líquido, porque el objetivo tampoco es de pasarle líquido, por ejemplo, en las emergencias que estamos normalmente, que nosotros vemos, es un paciente hipotenso, le pasamos 500 cc y vamos. ¿Por qué? Porque aquí no es igual, porque aquí estamos calculando líquidos de los pacientes. Si nosotros le volvemos a pasar gran cantidad de líquido, tal vez esto ocurre a la final de la diálisis, el paciente se va a ir con líquido en exceso. Entonces eso es también perjudicial para el paciente. Entonces tenemos que tratar de pasar el líquido adecuado para el paciente para que no se vaya con exceso de líquido tampoco, pero se recupere de su hipotensión. Ya. Yusley Arevalo me pregunta ¿cuál es la diferencia entre una hemodiálisis y diálisis peritoneal en cuanto a eficacia, estilo de vida y el paciente? En cuanto a eficacia entre lo que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, hablamos que es una eficacia simultánea, porque no existe mucha diferencia, ¿no?
en sí, porque es muy eficaz una diálisis peritoneal bien hecha, al igual que es muy eficaz una hemodiálisis bien realizada, de acuerdo a los parámetros que yo les hablé. Por lo tanto, si por ejemplo si a un paciente le ponen a decidir por eficacia entre una hemodiálisis peritoneal una diálisis peritoneal y una hemodiálisis, no existe mucha diferencia. Más bien, lo que se elige entre una diálisis peritoneal y una hemodiálisis es por la comodidad del paciente. Primero, si hay apertura a elegir en nuestro medio. Por lo general, usted, según lo que yo les expuse, el 94% es en hemodiálisis, porque no hay mucha apertura tampoco a una diálisis peritoneal. Entonces, primero es si les dan la opción a elegir. Segundo, es si el paciente se encuentra capacitado para realizar una diálisis, porque en la hemodiálisis él no va a realizarse la hemodiálisis, lo que le hacen son los enfermeros, el equipo médico, o sea, en sí son los enfermeros en primera línea los que realizan la hemodiálisis. Mientras que en la diálisis peritoneal, el paciente es el mismo, en sí el mismo o algún familiar capacitado tiene que realizarle la diálisis peritoneal. ¿Qué quiere decir eso? Que el familiar que le va a realizar la diálisis peritoneal tiene que estar con él el momento en el que se va a realizar la diálisis, porque tampoco puede dejarse de hacer. O bien él puede aprender, o bien aprende el familiar. Lo que pasa es que a veces por lo general en niños se les va mejor una diálisis peritoneal, por lo tanto la mamá es la que va a aprender lo que es el procedimiento. En cuanto al estilo de vida del paciente, a mi parecer un estilo de vida va mejor con una hemodiálisis, con una diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque yo tengo el libre acceso a que si yo trabajo, estudio en el día, me voy el día, todo el día, trabajo, estudio y en la noche me realizo esa diálisis peritoneal. O también hay otra opción que se le hace durante el día, pero es factible también realizarse el día siempre y cuando vaya con su máquina de diálisis, ¿no? Puedo la opción también, como les dije, que es de viajar, mientras que en hemodiálisis ustedes no pueden viajar porque solamente tienen un día libre a la semana, o sea, son 3 días a la semana. Entonces, no les da el tiempo para viajar. ¿Por qué? Porque no pueden faltar a sus sesiones de hemodiálisis porque es perjudicial para el paciente. Mientras que en la diálisis peritoneal, mientras tenga sus fundas de hemodiálisis, tenga su máquina, puede viajar, qué sé yo, una semana. ¿Por qué? Porque está con su máquina. Eso sería con el estilo de vida. La diálisis peritoneal es un mejor estilo de vida, diría yo. Además de que no está dañando vasos de brazos, de piernas. Por si llega a fallar una diálisis peritoneal, ya puede pasar a una hemodiálisis incluso, porque ya preservó todos sus vasos, entonces tiene más opción. Ya, eso sería. No sé si aclaré todas las dudas. Ya. Bien, Sí, parece que ya han no estado hay más muy preguntas. interesantes las preguntas en el día de hoy. Si Sí, la alguien tiene verdad que unas sí. últimas preguntas, no, el tema se presta para esto, así que si alguien más tiene alguna otra duda, alguna inquietud, tal vez hayan tenido alguna experiencia en su unidad de trabajo, no solamente tal vez en una sala de hemodiálisis, sino tal vez han tratado a algún paciente con este tipo de patología, con una enfermedad renal crónica, y ustedes lo hayan tratado y tienen alguna novedad que quisieran compartir o alguna experiencia. La Lisen Jacqueline pregunta, ¿qué tan accesible es una máquina para diálisis peritoneal? Eso es lo que les digo. En el país no, es un poca la cantidad que se da a la accesibilidad a esas máquinas, ¿no? Porque obviamente son los recursos económicos del paciente, perdón, del Estado, porque todo esto brinda el Estado. Entonces, se da menor prioridad a lo que es diálisis peritoneal, como les hablé, es en menor porcentaje. Imagínense de toda la distribución de lo que es las terapias de trasplante,
en lo que es, pero en las terapias de reemplazo renal el 94% es hemodiálisis y solo el 6% es una diálisis peritoneal. Eso quiere decir que solamente un 6% de todas las poblaciones que están necesitando una terapia de reemplazo renal, solo el 6% van a diálisis peritoneal. Esto quiere decir que lo que más el Estado en sí da para lo que es las terapias de reemplazo renal es la hemodiálisis. Tal vez porque sale más caro, obviamente, comprar una máquina para diálisis peritoneal, porque esta máquina obviamente se lleva el paciente a la casa, pasa con ella, aparte de que necesita como dos tipos de fundas de líquido para poder dializarse, y esto obviamente es diario, entonces es un gasto también para el Estado. Entonces, no es es solamente el 6% de todo el país que se da de diálisis peritoneal. Yusley pregunta, ¿por qué se considera la hemodiálisis como un tratamiento sustitutivo y no curativo de la insuficiencia renal? La hemodiálisis es un tratamiento sustitutivo porque la máquina, como les hablaba, el dializador, que es el que hace el papel del riñón, está sustituyendo al riñón, no está curando, no está nada al paciente, le está sustituyendo el dializador al riñón, entonces está sustituyendo las funciones del riñón, pero no está curando al paciente. Una parte de la curación sería más bien un trasplante, en donde el paciente puede hacer su vida normal, el paciente puede volver a trabajar, puede volver a estudiar, el paciente puede andar sin una máquina consigo, si es que se hace un trasplante renal. Es como una curación más o menos, pero no la hemodiálisis, porque la hemodiálisis sustituye lo que en sí sería el riñón. Y eso se da 3 veces a la semana, ni siquiera es todos los días. Entonces, no estamos hablando de curación en lo que es una hemodiálisis. Una curación en sí de la enfermedad renal crónica. Es de eso, Yuleisi. Y entonces por eso también sería importante, bueno, ya que Jacota, es que tal vez si ustedes tienen familiares con diabetes, hipertensión, ¿no? O ya en sí pacientes que tengan cierta edad, como les dije, más de 60 años, no porque tengan una enfermedad renal, sino porque en sí solamente para control médico, siempre hacerse un control médico de su urea, de su creatinina, ¿no? Porque la mayoría de pacientes, como les hablé en etapas tempranas, ellos no sienten síntomas, ya solamente sienten síntomas cuando están en etapas terminales. Por eso es que necesitan más la urgencia de una hemodiálisis y no se da tiempo para crear una fístula. Entonces, siempre es bueno si tienen familiares, vecinos, conocidos con estas enfermedades, decirles que se hagan un control médico, ¿no? No necesariamente con un nefrólogo. Cualquier médico puede detectar una alteración renal con una urea y una creatinina. Ese sería como un mensaje para todos, ¿no? Que pueden tener familiares de ahí con una diabetes, una hipertensión. Eso. Ya no aparecen más preguntas. Bien. ¿Alguna pregunta o alguna última pregunta? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, lo escuchamos. Bueno, yo. Bien, creo que parece que por el momento ya se agotaron las preguntas. Está bien. Qué bien, qué bien. Que vamos a estar entonces dando por culminada esta sesión. Muchas gracias a la doctora Tania por haber impartido en estas horas un tema muy importante. Prácticamente es la base de lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta semana.
De todas maneras, si hay alguna pregunta o alguna inquietud, ustedes pueden escribírmela por el WhatsApp, ya sea en el grupo o por interno, para poderles resolver o darle respuesta a la pregunta o a la inquietud que ustedes tengan. ¿Ok? Gracias a cada uno de ustedes por haberse dado este tiempo. Una vez más, gracias a la doctora. Si desea Muchas decir gracias a algunas usted. últimas preguntas, palabras antes de cerrar la sesión y parar la grabación. ¿Me dijo algo? No, no escuché. ¿Sí? Ok, sí me escucharon, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna palabra, últimas palabras, doctora, para poder terminar esta sesión? Ah, no. Ah, ya. Bueno, para mí es un gusto haber estado con ustedes. Aquí solo les veo por pantalla los nombres, no les pude conocer personalmente, pero espero que aprovechen este curso y les felicito por inscribirse al curso, por tener las ganas de saber más acerca de este tema. Al final y al cabo les va a servir también para su vida profesional. Que aprovechen mucho este curso e igual ya nos estaremos viendo el lunes, ¿no? Eh, con otro tema que en sí ya es la anatomía y eso de la función de lo que es el riñón. Entonces, aprovechen el curso y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bien. Bien, muchas gracias, doctora. Algo pasó creo que con mi audio. Le escucho muy entrecortado. Tal vez estén ustedes escuchando muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes una vez más. Estaremos reuniéndonos para lo que será la siguiente clase con nuestra doctora Tania el día viernes a las 8 de la noche. Yo les estaré enviando una vez más el link para poder acceder a esta sesión. ¿Ok? Voy a cerrar y terminar la grabación. Gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego. Nos vemos.